Vamos a hablar de algo que habla de realmente el futuro. Acá detrás del escenario, Alfie, que es el que nos va a estar hablando de este tema, me decía algo que de acá a 30 años es posible, puede ser una realidad, el trasplante de órganos impresos a través de la tecnología. Bueno, ojalá que así sea. ¿Se imaginan una oreja impresa? Bueno, eso ya es una realidad. Alfie viene desde México para contarnos todo sobre los usos y aplicaciones de la bioimpresión 3D. Alfie es ingeniero mecatrónico con especialidad en dirección de operaciones y maestro de negocios de innovación y tecnología por parte de la Universidad Panamericana y cuenta con diversas certificaciones en el área de impresión 3D y manufactura aditiva con instituciones como la Universidad de Illinois y nada más y nada menos que la Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es consultor internacional para empresas que buscan introducir y expandir sus soluciones tecnológicas en América Latina. Le damos un fuerte aplauso y bienvenido, Alfie. Gracias. Les presento a Alexa. Ella es una mexicana de 20 años, quien nació con un padecimiento denominado como microtia. No sé si conozcan, pero la microtia es básicamente un subdesarrollo de la oreja e incluso en algunos casos no se llega a desarrollar correctamente. Ella desde pequeña nos dice que no le importaba mucho realizar su vida cotidiana con este padecimiento. Sin embargo, al entrar a la adolescencia, esto es algo que cambió. Se dio cuenta que las personas le miraban, la juzgaban e incluso acosaban por ser diferente. Hace unos meses, Alexa fue la primer paciente en el mundo en recibir un implante de una oreja que fue fabricada con materiales compatibles con el cuerpo y sus propias células. Con esto, ella refiere que ha recuperado el autoestima y las ganas de vivir. Y creo que esto es un gran paso, no solo para Alexa, sino para más personas que están en la misma situación. Y una de las tecnologías fundamentales detrás de este logro fue precisamente la bioimpresión en tercera dimensión. Hola, soy Alfie. Y el día de hoy quiero platicarles un poco acerca de esta tecnología. Durante la última década me he dedicado a la instalación, desarrollo e implementación de laboratorios y centros de impresión 3D y bioimpresión 3D en diferentes países de América Latina. En este caso les voy a platicar un poco acerca de cómo funciona la tecnología, qué es lo que se puede hacer actualmente y sobre todo si ustedes tuvieran el interés de involucrarse en este campo, también les voy a dar algunos tips de cuáles serían unos primeros pasos para lograrlo. En este sentido, quisiera comenzar hablando primeramente acerca de la impresión 3D. Me gustaría saber, dentro de la audiencia, levante la mano, ¿quién conoce acerca de la impresión 3D? Es decir, ¿quién ya ha visto una impresora, ya ha trabajado con una? Muchísimas gracias. Veo que la mayoría de ustedes está familiarizado con esta tecnología. La realidad es que es algo muy común al día de hoy encontrarnos con este tipo de tecnología. De hecho, si buscamos en los sitios de comercio electrónico, dígase Mercado Libre, Amazon, podríamos encontrar que ya la tecnología es bastante accesible. Y en este sentido, recapitulemos un poco cómo funciona. La impresión 3D se basa en un método propiamente dicho, o correctamente dicho, bajo el principio de manufactura aditiva. Esta es una técnica en la cual un material se va superponiendo capa a capa para formar un objeto. A diferencia de otro tipo de tecnologías, las cuales utilizan un material para cortarlo o utilizan de herramientales como moldes para formar objetos. En este caso, hay una apreciación muy interesante en torno a la manufactura aditiva. En este sentido, el costo por fabricar pocas piezas es mucho menor comparado con otras tecnologías, por ejemplo, manufacturas de corte o manufacturas formativas, que son las que les digo que se utilizan moldes u otros herramientales, requieren de muchas piezas para poder ser costeables. La manufactura aditiva precisamente está en el otro espectro de la gráfica. ¿Y esto qué nos dice? Básicamente nos dice que cuando yo necesito pocas cantidades e incluso piezas u objetos personalizados, la tecnología puede ser fácil
puede ser rápida y puede ser conveniente. 3 etapas en las que la industria ha adoptado esta tecnología. La primera es el prototipo rápido. Previo a fabricar un objeto, poder validarlo. Posteriormente, pasamos a la línea de producción, en donde podemos encontrarla a manera de herramientales, de jigs, de fixtures. Es decir, no es el producto final, sin embargo, sí podemos tener, digamos que elementos que nos puedan ayudar a fabricar ese producto final. Y por último tenemos la fabricación o la producción final. Entonces estamos ante una revolución, llamémosle una revolución tecnológica, una revolución industrial, en donde podemos empezar a pensar que todo lo que encontramos a nuestro alrededor pueda ser hecho a la medida. Y esto en el campo de la salud es muy importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos, ¿ok? En este caso, digo, no pretendo que puedan alcanzar a ver las letritas de estos, la verdad se ve muy borroso, muy pixelado, pero es un panorama de los diferentes procesos de manufactura aditiva que existen hoy en día. De estos diferentes procesos se desprenden diferentes tecnologías y de las tecnologías se desprenden fabricantes que trabajan bajo estas tecnologías. La más común y la que podemos asociar la mayoría de nosotros es una tecnología conocida como modelado por deposición fundida o la tecnología de filamento o de hilo, que es una máquina que tiene un rollo, una especie de rollo de plástico, y este rollo de plástico se va fundiendo para formar capa a capa un objeto. Más o menos algo como esto. Y si pensamos en los materiales que se utilizan al día de hoy o que son más comunes en el campo de la manufactura aditiva o impresión 3D, podríamos mencionar, por supuesto, los plásticos, en este caso propiamente dicho termoplásticos, y metales, quizás son los más comunes y los que más podemos encontrar ahí afuera. Y dentro de su proceso, todo parte de un modelo tridimensional, un modelo en un formato denominado STL, el cual podemos nosotros diseñar en tercera dimensión, podemos escanear o podemos descargar de internet. Una vez que tenemos ese formato, ese archivo en un formato STL, que imagínense que es algo así como un formato PDF para poder imprimir en hoja de papel, en este caso el STL vendría a ser el PDF de la impresión 3D, podemos pasar por un proceso en el cual llegamos a un software llamado laminador. El laminador traduce esa imagen digital o ese archivo digital en un formato de lenguaje máquina, algo que la máquina puede entender para poder fabricarlo, y finalmente podemos tener un objeto. En este sentido, pues bueno, obviamente la base de todo tendría que ser 2 cosas, el modelo 3D y el material. Tengan esto muy presente, ¿ok? Y pues bueno, con esto podremos llevar a cabo la fabricación de muchas cosas. Al día de hoy, diferentes industrias ya tienen adoptado este proceso, incluso muy internalizado, como lo es la industria automotriz o aeroespacial, bienes de consumo, electrónicos, inyección de plásticos, herramientales, es decir, prácticamente cualquier industria que requiera de un prototipo, de un herramental o de un objeto físico, ya está utilizando la impresión 3D o la manufactura aditiva. Si ustedes quisieran conocer más acerca de estos procesos, yo les invitaría a ver este documental de Netflix llamado Print the Legend. Ayer todavía que me metí, o bueno, hoy en la mañana que todavía me metí a revisar Netflix conectado en Argentina, sí me daba que todavía existe este documental, ya va casi a cumplir una década que salió, pero la realidad es que es un muy buen inicio para que ustedes conozcan un poco acerca de impresión 3D y si les gusta esta cuestión del emprendimiento, de las inversiones de capital, de conocer un poquito la cuestión cómo se mueve este ecosistema en Estados Unidos, la verdad es que también es un documental muy bueno para emprendedores, ¿va? Y si quisieran aprender a diseñar en tercera dimensión, si no tienen ni idea de qué hablo cuando les digo STL, les hablo del lenguaje máquina, de la impresora 3D, hay un pequeño curso que desarrollé en YouTube, lo pueden buscar como curso Onshape Alfie, y dentro de este curso, pues bueno, van a ser 40 minutos que espero que les sean de utilidad para que aprendan a utilizar esta plataforma llamada Onshape u Onshape, que es muy útil y muy profesional, de hecho, para poder modelar objetos en tercera dimensión. Dicho esto, pasemos al campo de la bioimpresión 3D. Pero antes, la pregunta: ¿qué problema resolvemos con la impresión 3D? ¿A qué se enfrenta al día de hoy la salud, la medicina, que podemos redirigir con esta tecnología? Básicamente comenzamos con el desarrollo de fármacos. Al día de hoy,
Se utilizan miles de millones de dólares y años para poder desarrollar medicinas y muchas veces esas medicinas, 9 de cada 10, fallan en pruebas clínicas. Es decir, no tenemos métodos eficientes para poder desarrollar fármacos. Por el otro lado, tenemos la utilización de animales para probar estos fármacos o incluso cosméticos. En este sentido, no solamente podríamos decir que es éticamente incorrecto utilizar un conejito, un ratón, para poder probar cosméticos que vamos a usar nosotros, tampoco vamos a usar a cualquier cristiano que encontremos en la calle para probarle ahí un cosmético a ver si no le arde la cara. Pero por el otro lado no solamente está la parte de la ética, sino también estamos ante un aspecto que estamos probando esto en animales. No es la misma reacción que pudiéramos tener en el cuerpo. Y por el otro lado, el hito más grande de la bioimpresión 3D dimensionado en forma de problema. Al día de hoy, cada hora en el mundo muere una persona por falta de un trasplante de órgano. Eso realmente son algunas de las cosas que queremos redirigir con esta tecnología. Y hablando propiamente de lo que se trata, ya les hablé un poco acerca de lo que es la impresión 3D, la manufactura aditiva, y por supuesto que la bioimpresión 3D viene a ser una extensión de todas estas tecnologías. Aquí no vamos a trabajar con plásticos, no vamos a trabajar con metales, vamos a trabajar con materiales biocompatibles que puedan albergar células y que esas células puedan crecer para generar tejidos. El fin último de una bioimpresora 3D es que pueda construir un tejido vivo. Y en este caso, pasando al campo de las diferentes técnicas de bioimpresión 3D, podemos encontrar que hay similares a la extrusión del hilo, del filamento que les mostraba en el video. Tenemos igualmente aquí materiales biocompatibles que se pueden dispensar a manera de una especie de hebra o de un hilo. Tenemos materiales que se pueden depositar gota a gota. E igualmente tenemos materiales que se pueden solidificar a través de la luz ultravioleta. Y como sé que muchas y muchos de ustedes están familiarizados con el concepto de impresión 3D, seguramente conocen acerca de las impresoras 3D de resina. Entonces, básicamente, en la bioimpresión 3D también existen bioimpresoras de extrusión y existen bioimpresoras de resina. Para darles un ejemplo, déjenme ver si por aquí puedo reproducir un video para que conozcan un poco acerca de cómo funciona una de estas bioimpresoras. Prácticamente aquí vamos a trabajar un sistema de extrusión en el cual, en lugar de usar un engranaje, que de hecho usualmente se le llama extrusor en una impresora de modelado por deposición fundida, aquí vamos a utilizar un sistema neumático que empuja el material y mediante ese empuje vamos a poder construir este tipo de formas. Dentro de estos procesos, las tres variables principales son la presión del aire, ¿no? Porque hablamos de un sistema neumático que va a depositar este material. Hablamos del tema de la temperatura, porque los biomateriales necesitan diferentes condiciones para poder ser depositados. E igualmente hablamos de la velocidad. Dependiendo de la viscosidad del material, pues vamos a tener diferentes velocidades que podemos manejar en torno a estos constructos. Y dame un segundito. Ahí está. Dentro del flujo de impresión 3D les explicaba que necesitamos de un STL, posteriormente lenguaje máquina y finalmente podemos fabricar el objeto. La bioimpresión 3D es ligeramente más compleja. Empecemos hablando del biomaterial o propiamente dicho, la biotinta. Para quienes están familiarizados con el tema de impresión 3D, saben que los materiales, usualmente de una máquina de modelado por deposición fundida, vienen en un filamento plástico. Entonces el material usualmente le decimos es un filamento o es un rollo de filamento. En este caso, aquí el filamento de la bioimpresión se le llama biotinta. Y una biotinta está compuesta por dos elementos. La carga de un biomaterial, que puede ser usualmente un polímero que se encuentra en la naturaleza o un polímero sintético. Este polímero es denominado hidrogel y el hidrogel puede ser en la forma de colágeno, puede ser en la forma de gelatina, de nanocelulosa o de cualquier otro compuesto, siempre y cuando me permita una biocompatibilidad. Y por el otro lado tenemos el tema de las células. Hoy en día usualmente se utilizan células de animales para poder hacer estudios al respecto de la bioimpresión 3D, pero al final el
logro más grande sería utilizar células humanas, o es utilizar células humanas, como fue el caso que les platiqué de Alexa. Si ustedes conjuntan estas dos composiciones, pueden formar una biotinta, y teniendo un modelo tridimensional, que aquí se acuerdan que les dije que lo pueden modelar, lo pueden escanear o lo pueden descargar de internet, básicamente entra en la ecuación una última modalidad de obtención de un modelo 3D, que es a través de una tomografía o de una resonancia magnética. En este caso, al obtener nosotros una tomografía de nuestro cuerpo o una resonancia magnética, estamos analizando alguna parte interna, la cual se almacena en una serie de imágenes. Usualmente estos formatos se les conoce como archivos DICOM, y esos archivos DICOM se pueden exportar al STL, que se acuerdan que les había dicho que es el PDF de la impresión 3D, y de ahí que si yo necesitara bioimprimir, por ejemplo, un hueso, ¿no?, o un cartílago exactamente en la forma del paciente, pues entonces lo puedo obtener a través de este tipo de métodos. De ahí que la biotinta más el modelo tridimensional me van a permitir fabricar un andamio en la forma que yo le indique mediante este modelo tridimensional, y al final de cuentas tiene que haber algo que se le conoce como un entrecruzamiento. El entrecruzamiento le ayuda a estos hidrogeles, a estos polímeros, a que puedan tener una mejor consistencia o una mejor resistencia en el campo mecánico. Y como son hidrogeles, por su mismo nombre podemos asociar que son geles a base de agua. En este sentido, pues suelen ser no muy viscosos. Por lo tanto, al querer construirlos en tercera dimensión, a veces podemos tener que tenemos una expresión en México, que se desparramen, ¿no?, que se caigan. Entonces el entrecruzamiento sirve para poder hacer que se mantengan en una consistencia correcta. Y al final, ese andamio tridimensional que ya tiene células, que ya tiene un constructo definido, lo ponemos en conjunto con medio de cultivo, lo dejamos en un proceso de incubación, y en este proceso de incubación la idea es que encontremos regeneración celular. Todo este proceso a lo que me lleva es a poder tener algo que se le conoce como la generación de la matriz extracelular, que al final es la primera evidencia de que está habiendo tejido vivo dentro de esta construcción. Y dentro de esto, pues bueno, la recapitulación de todo esto es poder pasar a algo como lo que ven aquí, de un modelo 3D a un lenguaje máquina, y la máquina va a construir este andamio. Y dentro de los campos de aplicación les mencionaba hace rato pues que son tres principales, ¿no? Les decía acerca de la liberación de fármacos y cosméticos. En este sentido podemos empezar a usar la tecnología para fabricar tejido humano, en donde se puedan hacer pruebas ya correctamente de las medicinas, de los cosméticos, no usar animales. De hecho, recientemente, no sé si escucharon en las noticias, pero el 29 de septiembre de este año, 2022, la FDA, que es el organismo de control en cuestiones regulatorias de salud en Estados Unidos, determinó que el uso de animales dentro de pruebas cosméticas y farmacéuticas pues estaba prohibido, ¿no? Y que daba como pie alternativas que pudieran ser igualmente eficientes, pero que no dependieran de animales. En pocas palabras, daba chance a que la bioimpresión 3D pudiera ser utilizada dentro de sus procesos. Y asimismo hablamos acerca de ingeniería de tejidos, pudiendo tener como base el que queremos fabricar tejido, queremos fabricar en algún momento órganos para poder reemplazarlos y tener así una mejor función del cuerpo. Esto va asociado con la medicina regenerativa, y quienes incluso estuvieron en el panel anterior sabrán que igualmente se habla de que podamos fabricar carne cultivada, es decir, carne que no provenga de los animales, sino que pueda provenir de un laboratorio. Esas son a grandes rasgos algunas de las aplicaciones en las que la tecnología está involucrada. Al final de cuentas, sigue siendo lo más importante el desarrollo de biotintas, es decir, que si ustedes entran en este campo, lo primero que tendrían que aprender no es cómo prender una bioimpresora 3D, cómo configurarla y cómo ponerla a trabajar, sino lo que tendrían que realmente estar estudiando es cómo desarrollar biotintas, porque realmente eso es lo más complejo dentro de todo este campo de estudio. Y básicamente al día de hoy se tienen diferentes biotintas para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, existen biotintas para un uso de la piel, cartílago, hueso, músculo, igualmente para generar vasculatura, en algunos casos para replicar tejido miocárdico, pero siempre teniendo en cuenta dos factores. Por un lado, el tema
de lo que les decía, que los hidrogeles suelen ser sustancias no muy viscosas, por lo tanto, no pueden mantener una forma tridimensional. Y adivinen qué, usualmente los hidrogeles que tienen esta característica son los celularmente más viables. ¿Qué quiere decir? Que el hidrogel que no se mantiene en pie es el que es más viable para que una célula crezca. Y los hidrogeles o los polímeros que crecen sin problema en tercera dimensión son los más difíciles para generar interacción celular. Entonces necesitamos encontrar un punto medio en donde podamos congeniar ambos resultados. ¿Ok? En todo esto, prácticamente ahí tenemos el desarrollo de las biotintas en diferentes tipos, yo le llamaría tipos en donde son tal cual la matriz del tejido, en donde pueden servir como soporte, o son biotintas de sacrificio, lo cual significa que en algún momento desaparecerán para poder dejar espacios huecos, o simplemente se utilizaron para darle un primer soporte a la pieza. Y volviendo al caso, por ejemplo, de Alexa, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo fue su proceso descrito en 5 breves pasos? Básicamente, ¿se acuerdan que les decía que a través de una resonancia magnética, una tomografía, podemos obtener un archivo denominado DICOM? Básicamente lo que sucedió es que a ella, de la oreja que sí estaba completa, se le tomó esta tomografía. Posteriormente, el archivo DICOM se convirtió en un archivo STL. Este archivo STL se convirtió en un lenguaje máquina, y de ahí que se pudo bioimprimir basándonos en una biotinta que pudiera ser ideal. De hecho, dentro de la oreja al menos tenemos que considerar 2 elementos, la piel y el cartílago. Y para ello, 2 de las aplicaciones que hoy en día están más desarrolladas dentro de la bioimpresión 3D son precisamente estos 2 modelos. El modelo de piel, en donde tenemos que, si pensamos en la piel, podemos pensar en compuestos de nanocelulosa, que tienen a su vez células como queratinocitos, fibroblastos y melanocitos. Y toda esta conjunción o toda esta mezcla, si nosotros la ponemos en la biotinta y la bioimprimimos, pues vamos a poder desarrollar un tejido construido en forma de piel. Y si pensamos en que cada uno, que nosotros en la piel tenemos 3 capas, la dermis, la epidermis y el tejido subcutáneo, podemos desarrollar, digamos que una biotinta para cada uno de ellos y combinarla dentro de una bioimpresora 3D para que podamos tener este constructo, este andamio. Les platicaba igualmente del cartílago. Usualmente el cartílago requiere de colágeno tipo 2, así como de condrocitos para poderse formar. Y con base en estos 2 elementos, pues bueno, ya tenemos la materia prima de lo que puede ser la oreja. Pero no todo queda ahí. Igualmente podemos llegar a formar algunos elementos como lo pueden ser huesos, ¿no? El hueso típicamente formado por hidroxiapatita, que es carga de tricalcio de fosfato o fosfato tricálcico. En este sentido, dentro de las aplicaciones más desarrolladas estamos hablando de piel, de hueso, de cartílago y asimismo de músculo. Para este punto, básicamente todo este aspecto se puede trabajar con lo que se conoce hoy en día en términos de la bioimpresión 3D y particularmente de la extrusión. Incluso hay desarrollos que ya se han tenido en torno a la fabricación de córneas, un emprendimiento que está basado en México. Recibió recientemente un premio porque ellos desarrollaron todo un protocolo en torno a la fabricación de córneas, que es uno de los mercados, si lo vemos comercialmente hablando, es uno de los mercados más fructíferos que puede tener el campo de la salud hoy en día, el poder realizar o llevar a cabo tratamientos en torno a la córnea. Si vemos, por ejemplo, el tema del tejido cardíaco, también una de los padecimientos, o al menos el mundo, la mayor causa de muerte tiene que ver con ataques al miocardio. En este sentido, igualmente es posible regenerar este tipo de tejidos. Aquí lo que tenemos es, básicamente, quiero que ustedes entren en perspectiva de cómo llega a ser el resultado de una de estas bioimpresiones 3D. Al día 1 de ser bioimpreso en 3D, prácticamente no representamos ninguna actividad celular dentro de este tejido, pero al día 21 observen cómo ya empieza a haber fluorescencia dentro de los análisis microscópicos. Y básicamente esa fluorescencia lo que nos quiere decir es que ahí adentro hay vida. Y esa vida se puede reflejar en esto. No sé si lo alcanzan a percibir, pero en este momento las células están palpitando. ¿Sí lo ven? Esto es precisamente de lo que les hablo, el poder generar o llevar a cabo la fabricación de un tejido vivo a partir de un ensayo científico.
Igualmente hay otros modelos un poco más complejos que se han logrado desarrollar, como por ejemplo la base de lo que puede ser un pulmón. Este es un alveolo pulmonar. Y dentro de este alveolo la idea es poder replicar no solamente su forma, sino su funcionalidad, haciendo que toda esta canaleta o toda esta perfusión que hay dentro de estos canales podemos tener irrigación de glóbulos rojos y asimismo que podamos tener una irrigación de aire. No sé si lo alcanzan a notar, pero precisamente la irrigación de aire está por este lado de arriba. Y con eso podemos igualmente simular las contracciones que puede haber en los pulmones. ¿Y esto por qué pudiera ser importante? No solo por un tema regenerativo, sino también por un tema de estudio. Imagínense poder infectar a este alvéolo con alguna enfermedad como lo puede ser el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad del COVID-19, y poder estudiar las vacunas o los medicamentos que pueden ser ideales para los tratamientos contra esa enfermedad. Entonces, hablando acerca del hito más grande que puede haber dentro de este campo, es el poder fabricar órganos. Hoy en día se ha hablado mucho de que ya esto es una realidad. Desafortunadamente no lo es, y existe algo que el cuerpo humano yo puedo decir que es perfecto. Y básicamente replicar esa perfección es muy difícil. Los órganos no solamente son tejido, sino que también son vasculatura, sino que también tienen diferentes terminales nerviosas, y todo ese conjunto de elementos son muy difíciles de replicar en un conjunto para poder hacerlos tal cual, ¿no? Si yo quisiera fabricar un riñón, si yo quisiera fabricar un hígado. Pero ¿qué pasa si yo pudiera representar en un pequeño chip cada una de las funciones más importantes de un órgano y poderlas dejar en cada una de estas cavidades? A este tipo de aplicación se le llama Organ on a Chip, y básicamente lo que hace es que nos permite tener encapsulado un material tejido del órgano y asimismo las células del mismo, y dentro de esa capsulita podemos hacer una mímica de sus funciones y de sus propiedades. ¿Con qué objetivo? Con básicamente entrelazar qué es lo que tenemos dentro del cuerpo, y con este entrelazamiento poder probar lo que ya les decía. A lo mejor infectarlo con un virus, a lo mejor probar una vacuna, y de esta manera pues tener un estudio científico mucho más eficiente en torno a la liberación de todos estos compuestos. Oye, Alfie, pero pues ¿cuándo veremos que los órganos se puedan fabricar en la comodidad de la sala de un hospital? La verdad es que esa es una pregunta, esa pregunta me la hicieron hace como 5 o 6 años, que tuvimos ahí un proyecto en Ciudad de México para instalar una de estas máquinas, y precisamente hablábamos en ese entonces de 10 años. Hoy, a casi 10 años, podría decirle que serían a lo mejor otros 10 años. Pero la realidad es que todo eso depende de cada uno de nosotros que estamos involucrados dentro de este campo, o para quienes quieren sumarse y quieren aportar un poco más a este futuro de la salud, que yo espero, la verdad, que ahora sí sea dentro de 10 años o menos. Y asimismo, bueno, ya hablamos acerca de tejidos, ya hablamos acerca de los músculos, y si hablamos acerca de tejido y músculo humano, ¿por qué no hablar acerca de tejido y músculo animal? Y esto, la verdad es que es un caso que a mí me daba miedo traer aquí a Argentina. Yo tuve la oportunidad de tener esto, presentarlo en una región de México en donde había personas del norte. La parte norte de México es muy famosa por hacer lo que se le denomina las carnes asadas, y las carnes asadas pues son algo en donde gente como por ejemplo la región de Monterrey, los regios, gente de Hermosillo, Sonora, Sinaloa, si a ellos les tocamos la carne, es algo en que estamos ya invadiendo, pues digamos, su propiedad cultural, ¿no? Y sobre todo esto lo menciono porque la realidad es que allá afuera hay problemas más grandes que preocuparnos por nuestra propiedad cultural o nuestra propia identidad de cómo comemos al día de hoy. Se dice que para producir 1 kilo de carne se requieren de hasta 15,000 litros de agua. Imagínense toda esa cantidad de agua que se necesita desde que nace un becerro hasta que se le cría, se le crece, se le reproduce, muere. Pues la realidad es que el mundo está falto de agua. Igualmente el territorio, prácticamente todo el territorio de América Latina podría ser equiparable a los campos que existen hoy para poder tener estas granjas de crías de animales. Y dentro de pues, hablar de los gases de efecto invernadero, pues se dice también
que la producción cárnica representa más gases de efecto invernadero que todos los autos en conjunto arrancando, ¿no?, en el mundo. Entonces, realmente sí son problemas que se pudieran dirigir con la tecnología. Espero no herir susceptibilidades con esto. Ahí cuando di esta presentación en el norte, pues la verdad es que me dijeron, oye, pues tú estás loco, antes muertos que comer algo que no es carne. Pero al final yo les quiero plantear un escenario de posibilidades en lugar de limitaciones. Y justamente hablemos de eso, los retos. Les decía, los órganos, estamos pensando, de hecho, hace un par de años se decía que los órganos estamos aproximadamente a 30, 40 años de que se logre. Hay algunos avances en la parte de poder tener productos comercializables en torno a hueso, a cartílago. De hecho, gracias a este caso de Alexa, Alexa fue esta paciente que les platicaba al inicio y que tuvo un producto, digamos que el producto que se le implantó se le conoce como Aurinovo, de una compañía llamada 3D Biotherapeutics. Y la idea de ellos es que el Aurinovo pueda servir como algo, un estándar para toda la gente que padece microtia. Entonces en eso creo que también hay realmente avances, y donde yo les podría decir que ya llegamos finalmente pues es a todo el testeo, ¿no?, las pruebas farmacológicas, las pruebas cosméticas, ya que hoy en día empresas farmacéuticas y de cosméticos, incluso me ha tocado conocer empresas aquí en Argentina o laboratorios, igualmente Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, en donde ya se está utilizando la tecnología para dejar de usar animales en estas pruebas y poder pasar a utilizar estos métodos. Entonces, regresando como a la parte paralela, ¿qué más necesitamos redirigir en torno a los esfuerzos de la bioimpresión 3D? No solamente está la parte técnica, sino también la parte regulatoria. Hoy en día, recientemente, como les decía hace unas semanas, se aprobó este acto de modernización de la FDA para poder prohibir o restringir el uso de animales. Pero imagínense que eso es la FDA, es el organismo que de alguna manera en América rige para todos nosotros en torno a poder seguir lo que ellos hacen. Si ellos acaban de aprobar esto después de, creo que fueron 5 o 6 años que se presentó en el Congreso, ahora imagínense lo que podamos tardar en países latinos para poder adoptar este tipo de regulaciones y que posteriormente tengan el tiempo necesario de pruebas allá afuera para poderse adoptar como tal. Entonces, esa sería una de las partes. Igualmente, tenemos que considerar bien las aplicaciones a las que se va a dirigir. El mundo de la impresión 3D es súper amplio. La bioimpresión 3D es lo mismo. Cuando en algún momento a mí me tocó iniciar un negocio de impresión 3D, nosotros queríamos hacer de todo. Queríamos maquilar para la industria automotriz, para el espacial, electrónicos, de consumo, para los estudiantes, para todos. La realidad es que puedes. La pregunta es si debes. Y así pasa con la bioimpresión 3D. La bioimpresión 3D podemos hacer de todo, pero en la medida que nos especialicemos a encontrar aquellos padecimientos y enfermedades que pueden ser de mayor representatividad para poder curar, es ahí en donde creo que se van a dirigir mejor estos esfuerzos de divagar mucho en torno a los esfuerzos de lo que se hace con la tecnología. Y finalmente encontrar formas de financiamiento o formas de fondeo. Al final de cuentas, vivimos en un mundo donde el dinero es cochino dinero, y se necesita para poder hacer muchas de estas cosas. Y es en donde hacemos justo la invitación para que organismos gubernamentales, el Estado, fondos privados de inversión, pues puedan sumarse a la causa de conocer un poco más acerca de esto y que podamos construir poco a poco un mejor futuro. Yendo entonces al final de esta presentación y haciéndoles una invitación a sumarse dentro del campo de la bioimpresión 3D, ¿qué sería lo primero que yo les recomendaría? Mi primera recomendación es que puedan echarle un ojo a Google el día de hoy por la tarde, mañanita o el fin de semana y puedan buscar empresas que se encuentren dentro del campo de la bioimpresión 3D. La mayoría las encontrarán en los Estados Unidos, la mayoría las encontrarán en Europa, pero con estas referencias ustedes pueden darse una buena idea de qué es lo que hay allá afuera y si visitan sus sitios web pueden darse una idea de qué es lo que están haciendo. Y mejor aún, veamos el escenario local. Hoy en día en América Latina ya hay esfuerzos emergentes en torno a estas tecnologías. Un ejemplo de ello es el doctor Gabriel Liwori en Brasil con su emprendimiento Tissue Labs, y aquí mismo en Argentina el doctor Aden Díaz tiene la empresa LifeC. Si ustedes quisieran conocer más acerca de la bioimpresión 3D, creo que no tienen a un mejor referente que el doctor Aden para acercarse
a algún curso, alguna plática o simplemente para tener una charla en torno a de lo que trata esto. Otra de las cosas que les sugiero es que busquen acerca de las biotintas. En inglés el término sería bioinks, y este término de bioinks en empresas como Cellink ustedes podrán encontrar información como las que les muestro aquí. Empresas como Cellink, hay otra empresa que se llama Alevi, que tienen muy bien documentado este tipo de información, y la idea es que ustedes puedan decir, oye, pues yo quiero ver tejido neuronal. Pueden entrar dentro de la información que existe dentro de los tejidos neuronales y así poder conocer cuáles son sus composiciones, ¿no? Y cuáles son las células que pueden llegar a utilizar. Esa sería la segunda. La tercera, invitarles, van a decir que esto parece comercial, pero realmente hicimos un esfuerzo interesante el año pasado para poder entrevistar a personas del campo científico que ya llevan tiempo trabajando en Latinoamérica con la bioimpresión 3D y documentamos alrededor de unos 7, 8 webinars diferentes. Y todo esto lo podrán encontrar en el canal de YouTube de Alfie, for short, así se llama el canal. Y ahí justamente pues pueden ver la visión que tienen ellos acerca del futuro de esta tecnología, y no solamente del futuro, sino también del presente, de lo que se hace hoy en día en diferentes partes de la región. Y por otro lado, si ustedes son estudiantes o están buscando especializarse en algún tipo de rama que tenga que ver con esto, conceptos como la medicina regenerativa, conceptos como la ingeniería de tejidos tendría que estar dentro de su plan de estudios. Y valga decir que hoy en día la disciplina que quizás sea más afín a estudiar dentro de este campo sería la ingeniería biomédica. Así que yo les invito a que puedan formar parte de ese tipo de estudios. Así que bueno, esto es prácticamente mi último mensaje. El mensaje es que podamos transformar juntos el futuro de la salud en América Latina. Yo soy Alfie y como siempre les deseo felices impresiones en 3D, por supuesto. Hasta la vista.